teach us what is true. He will testify of Christ, light our minds with heaven's view. Hola, muy buenos días. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a esta nueva clase, a este nuevo año de la clase de Ven, Sígueme, del Nuevo Testamento. La vida y obra de Jesucristo, sus apóstoles, toda su historia la vamos a tratar aquí en este nuevo contenido. Pero antes, déjenme decirle a todos, en esta mañana de 25 de diciembre, una feliz Navidad. Que el Señor les bendiga, que puedan estar y que hayan estado en familia y que en este día de reposo puedan estar en familia y puedan gozar de las bendiciones del Señor. Vamos a iniciar esta clase del día de hoy y espero que el Espíritu del Señor nos acompañe como siempre lo hizo en las clases del Antiguo Testamento, ahora en esta nueva aventura, la aventura de estudiar y de conocer al Salvador a través de las Escrituras del Nuevo Testamento. Y esta es la primera clase de este nuevo año, del año 2023, pero la empezamos hoy 25, todavía siendo Navidad. Y la clase nos invita a que recordemos que somos responsables de nuestro propio aprendizaje. Por eso quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué es importante conocer al Salvador y seguir su ejemplo? Por favor, coloquen aquí abajo sus preguntas como siempre. ¿Por qué es importante conocer al Salvador y seguir su ejemplo? Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al salón de clases, al aula virtual de Ven, Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Scripture Central, Central de las Escrituras. Y como se habrán dado cuenta, estamos estrenando una nueva marca, Scripture Central. Ya no seremos Central del Libro de Mormón, sino Central de las Escrituras. Scripture Central, porque abarcamos todas las Escrituras y las estudiaremos junto a ustedes desde este nuevo año. Y contestamos esta pregunta de la importancia de conocer al Salvador y de seguir su ejemplo. La pregunta que debíamos hacernos inicialmente y que el Salvador le hizo a los discípulos de Juan el Bautista fue: ¿qué buscáis? ¿Qué estás buscando? Nosotros, todos, podemos hacernos esa misma pregunta. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento muchas cosas, pero con esa pregunta dependerá de nosotros considerablemente lo que encontremos, de acuerdo a lo que estemos buscando. El Señor enseñó en las Escrituras, justamente en Mateo 7, buscad y hallaréis. Es una promesa del Señor. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, piensen en todas esas preguntas que vienen a su mente cuando están estudiando, sobre todo la vida de Jesucristo. Y luego, analicemos un momento con tranquilidad, diligentemente, las respuestas que el Señor nos da. En el Nuevo Testamento leeremos acerca de las poderosas experiencias espirituales de los discípulos de Jesucristo. Para ser un discípulo del Salvador, o por serlo más bien,
podemos tener nuestras propias experiencias espirituales poderosas, grandes, maravillosas, que llenen nuestra vida y que fortalezcan nuestro testimonio. Conforme nosotros aceptemos la invitación del mismo Salvador que se halla a lo largo de todo el volumen sagrado de estas escrituras. Ven, sígueme. Así que con esa invitación, mis amados hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes los principios que veremos esta semana. El primer principio que estudiaremos esta semana es este: para en verdad aprender del Salvador, debo aceptar su invitación. Ven, sígueme. El segundo principio que aprenderemos esta semana es que soy responsable de mi propio aprendizaje. El tercer principio es que debo conocer la verdad por mí mismo. Ese principio me encanta. Y el cuarto principio es una pregunta. ¿Qué debo hacer cuando tengo preguntas? Eso es lo que vamos a estudiar esta primera semana. Y es muy importante que lo aprendamos esta semana, porque lo aplicaremos durante todo el año para entender este maravilloso libro del Nuevo Testamento. Y vamos de una vez, mis amados hermanos y hermanas, con este primer principio. Para en verdad aprender del Salvador, debo seguir su invitación. Esa invitación que es el mismo título de esta clase: ven, sígueme. La invitación del Salvador de seguirlo, ven, sígueme, se aplica a todos, a todas las personas, jóvenes, niños, ancianos, adultos, ya sea que estemos iniciándonos en la senda de los convenios, entrando a la iglesia para ser discípulos de Jesucristo, o que la hayamos transitado ya durante toda nuestra vida. En Mateo 19, en los versículos 16 al 22 más o menos, se narra la historia de un joven rico. Esta historia nos dice lo siguiente: y he aquí, uno, acercándose, le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una buena pregunta que nos podemos hacer todos. Y el Salvador, y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles?, le preguntó este joven. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Literalmente, el Salvador le recita Éxodo 20, allá en el Antiguo Testamento. Entonces, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esa es una pregunta poderosa. ¿Qué más nos falta? Le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. De esta historia, mis amados hermanos y hermanas, aprendemos muchas cosas. Primero, que este joven fue llamado al discipulado. Sabríamos su nombre, su esencia, parte de su vida. Seguramente conoceríamos incluso milagros que él pudo haber realizado después de que acompañara al Salvador en todo su ministerio, si no hubiera rechazado la invitación de venir y seguir al Salvador. Pero también aprendemos cosas positivas. Este joven con humildad preguntó qué más le faltaba. Y nosotros podemos tomar lo bueno de esta historia. ¿Qué más nos falta a nosotros para aprender del Salvador, para poder seguirle? Este joven era limpio de corazón. El Salvador nunca le reprendió por contestar que todos esos mandamientos los cumplía desde su juventud, porque realmente así era. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, sabía que el corazón de este joven era limpio, tan limpio que le llamó a ser uno de sus discípulos. Lo que este joven aprendió y lo que todos nosotros podemos y debemos aprender es que el ser discípulos significa entregar nuestra alma entera a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. No se puede a pedacitos, no se puede a medias, tiene que ser total. Progresamos nosotros en nuestro discipulado cuando empezamos a reconocer qué cosas nos faltan. Entonces decidimos cambiar y procuramos seguirle plenamente. Comenzamos a aprender del Salvador cuando nos esforzamos por entender lo que Él enseña. De hecho, no solo lo que enseña, sino que debemos tomar acción para aplicar lo aprendido. El aprendizaje, mis amados hermanos y hermanas, no está completo hasta que vivimos lo que el Salvador enseñó.
Entonces, podemos decir aquí de una manera clara, no debemos pensar que el adquirir conocimiento y el no ser personas semejantes a Jesucristo es valioso. Muchas personas son lectoras asiduas, se esmeran por obtener conocimiento del mundo, de los mejores libros, pero no siguen el ejemplo del Salvador en sus vidas. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Así que cuando aprendemos del Salvador, tenemos la divina misión y la responsabilidad sagrada de hacer cosas semejantes a las que Él hizo aquí en la tierra. Su modelo de vida, como Él lo estableció, es parte de su expiación y es parte del camino que nosotros debemos seguir. Aprendemos, luego hacemos y por último somos semejantes a Él. ¿Y qué les parece si en este momento pasamos al principio número 2 de esta semana? Y ese principio me encanta. Soy responsable de mi propio aprendizaje. El elder David Bernard, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dijo lo siguiente sobre esa responsabilidad sagrada que tenemos. No debemos esperar que la iglesia como organización nos enseñe o nos diga todo lo que necesitamos saber y hacer para ser discípulos devotos y perseverar diligentemente hasta el fin. Más bien, nuestra responsabilidad personal es aprender lo que debemos aprender, vivir como sabemos que debemos vivir y llegar a ser lo que el Maestro quiere que seamos. Y nuestros hogares son el mejor entorno para aprender, vivir y llegar a ser. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, aquí aprendemos algo en las palabras de este poderoso apóstol, de este profeta del Señor. Y es que yo no puedo descargar la responsabilidad de mi propio aprendizaje, ni la responsabilidad del aprendizaje de mi familia en la iglesia, ni en los maestros de la iglesia. Aún así, se espera que todos los que somos maestros, que somos muchos de nosotros, podamos dar las mejores lecciones, las mejores recetas preparadas para que todos seamos alimentados y nutridos por la buena palabra. Pero el Señor espera que la lectura de las Escrituras de manera personal e individual sea una parte importante de mi agenda diaria, de mi diario vivir. Como espera también que la lectura en familia pueda llenar espacios de nuestra vivencia. También la noche de hogar. Cosas importantes que podemos hacer como asistir a la iglesia, pero también buscar conocimiento por nosotros mismos. La lectura del manual de Ven, Sígueme es importante en nuestros hogares, en nuestras familias, pero también la lectura de cada uno de los capítulos de las Escrituras del Nuevo Testamento. Por lo menos les anticipo, la próxima semana, en la primera clase donde ya entraremos de lleno al Nuevo Testamento, veremos Mateo 1 y Lucas 1, capítulos cortos que podríamos leer en 10, 15 minutos, un breve momento que podría afectar nuestras vidas, la lectura de las Escrituras. No esperemos llegar a los salones de clase, en los centros de reuniones, para esperar con los brazos cruzados que los buenos maestros que tenemos nos hagan sentir el Espíritu, cuando nosotros, por nosotros mismos, no hemos hecho un esfuerzo para aprender del Salvador. Y ahora el tercer principio que veremos en esta semana es que debo conocer la verdad por mí mismo. Y no hay verdad más poderosa que llegue a mi corazón que la que yo descubro por revelación personal. Testifico de esas cosas. Tal vez ustedes conozcan algunas personas que parece que nunca pierden la fe, que siempre están robustas en su testimonio, sin importar lo que ocurra en sus vidas, siempre están ahí, fieles. Puede ser, mis amados hermanos, que estas personas les recuerden alguna parábola de las Escrituras. ¿Recuerdan? La de las vírgenes prudentes, de la parábola del Salvador. En Mateo 25, los versículos del 1 al 10, nos cuenta la historia de estas 10 vírgenes. Cita lo siguiente, estos versículos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran prudentes, como esas personas fieles de las que estábamos hablando, y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: «He aquí, el novio viene,
salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta historia tiene muchas cosas particulares, mis amados hermanos y hermanas. Y es que entre nosotros hay muchos que somos prudentes, pero también hay muchos que somos imprudentes, insensatos. Nos preparamos juiciosamente para el momento de aprender y de conocer al Salvador, o simplemente llegamos con el ánimo de que un maestro o un manual leído a la ligera nos dé el aceite que necesitamos para mantenernos espiritualmente. Es posible que algunos comentarios después de las clases digan como: esta clase no me gustó o no aprendí nada, pero generalmente en los comentarios de las personas que se han preparado, que han cargado sus lámparas y sus vasijas con aceite espiritual al leer las escrituras de forma personal y prepararse, serán: qué clase tan buena, recordé muchos principios, tuve revelación, mi testimonio se fortaleció. Ese testimonio y esos sentimientos espirituales, mis amados hermanos y hermanas, no se pueden compartir, no se pueden regalar, ni siquiera se pueden transferir como en una cuenta bancaria o de manera electrónica como son los usos de la actualidad. No, no puedo transmitirle mi testimonio a mi hijo o a mi esposa. Aunque puedo compartir mis experiencias y puedo alimentarle, es necesario que cada persona llene su lámpara con su propio aceite, como se ha dicho por profetas y por líderes. Tal vez incluso a veces lo utilizamos como un cliché en la iglesia. Nadie puede vivir con un testimonio prestado. De la misma manera, nadie puede tener en su lámpara aceite de otro, porque esa persona lo necesitará para su propia salvación, para presentarse delante del Salvador. Probablemente nosotros a veces no vemos el esfuerzo que hace una persona para fortalecer su testimonio de la verdad. La pregunta sería: ¿cómo obtenemos y nutrimos nuestro propio testimonio? Les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo de la clase. ¿Cómo ustedes nutren su propio testimonio? Bueno, eso no es algo para mostrar ni para alardear, pero tal vez nos ayude a todos a ver qué haces tú, hermana, o qué haces tú, hermano, para fortalecer ese testimonio y nosotros también poder aplicarlo en nuestra vida. Y ahora el cuarto principio que veremos esta semana es: ¿qué debo hacer cuando tenga preguntas? Y quiero aclarar algo aquí. Al Señor le gustan las preguntas. Dios ama las preguntas. Al procurar conocimiento espiritual, surgirán preguntas siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Esperaría que estos consejos que vamos a compartir en la clase de Ven, Sígueme el día de hoy les ayudaran a ustedes a analizar las preguntas de manera que fortalezcan su testimonio y edifiquen su fe. El primer consejo que me gustaría darles en este día es que procuren entendimiento de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de toda verdad y Él revela la verdad por medio del Espíritu Santo, de las Escrituras y de sus apóstoles, de sus profetas. Él lo ha dicho: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nosotros debemos acercarnos a Él. No tengamos miedo. El Señor dará la respuesta. Tener preguntas no es un pecado. El Elder Uftdor dijo que debemos dudar de nuestras dudas y no de nuestra fe. La fe y la revelación llegan a través de preguntas inspiradas. Se nos ha aconsejado que cuando vayamos a una conferencia general, vayamos con preguntas. Que cuando estemos escuchando a una autoridad general o a una autoridad local, tengamos una pregunta para resolver. Podemos tal vez ir con preguntas a las clases dominicales
para que nuestros maestros puedan resolverlas, pero más que nuestros maestros, el Espíritu del Señor pueda llegar a nuestro corazón y contestar esas preguntas. Otro consejo que les doy para poder aprender más cuando tenga preguntas es actuar con fe. A veces, mis amados hermanos, las preguntas no llegan cuando nosotros las queremos, ya hemos hablado de eso, pero nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de confiar en el Señor y saber que Él revelará sus respuestas cuando sea el momento correcto. El momento correcto definitivamente es cuando Él tenga la voluntad de responderlas. Y bueno, alguien podría preguntar, ¿y qué debo hacer mientras que llega una respuesta? Seguir viviendo conforme a las verdades eternas que ya conozco y que tengo de práctica en mi vida. Hay que continuar actuando con fe. El actuar con fe es importante. Muchas personas actúan con fe mientras que están esperando la respuesta. Pero como la respuesta no llega tan rápido como la deseamos, entonces dejan de actuar. Es difícil que una respuesta llegue a un recipiente que no está preparado. Así que nosotros continuemos con fe haciendo las cosas buenas que el Señor y sus profetas nos han enseñado. Y el último consejo que quiero compartir con ustedes cuando tengan preguntas es que mantengan una perspectiva eterna. Procuren ver las cosas como el Señor las ve, algo que no es fácil, pero es lo que se nos manda. No como el mundo ve las cosas. Consideremos nuestras preguntas en un contexto del plan de salvación de nuestro Padre Celestial. No siempre es fácil, pero podríamos pensar y tratar de recordar qué me enseñó el Padre Celestial aún desde antes de esta vida. ¿Qué me está enseñando durante esta vida y qué necesita de mí hacia el futuro? Eso nos da una perspectiva eterna de todo el plan y nos puede ayudar a encontrar la respuesta que necesitamos. Y un consejo personal que les quiero dar es que pueden unir a sus respuestas y al estudio de las Escrituras la oración y el ayuno. Creo que las mayores experiencias espirituales de manera personal las he tenido cuando he ayunado, he leído las Escrituras y he orado. En la medida en que me acerco al Salvador, Él se acerca a mí por medio del conocimiento de su doctrina, de su evangelio. No duden en preguntar a las personas que aman, que los rodean, a su compañero, a su compañera eterna, a sus hijos incluso. El Señor a veces revela su doctrina o sus verdades o da respuesta a nuestras oraciones aún en la boca de los más pequeños, de nuestros hijos, de nuestros nietos. No menospreciemos a ninguna persona pensando que nosotros tenemos más conocimiento y que como este maestro o esta maestra que apenas está ingresando a la iglesia o conociendo el evangelio va a poder responder a mis preguntas. En una cosa podemos tener razón. Ninguna persona tal vez nos conteste, porque el Espíritu es el que inspirará a las personas a hablar, y ese Espíritu será el que inundará nuestro corazón con la verdad. Ahora quiero invitarles o hacerles unas invitaciones. Recuerden que aunque hoy es 25 de diciembre, tendremos una charla dominical para ustedes con mi amada hija Liz de Navidad. Así que esperen que vamos a compartir con ustedes esta tarde algo muy hermoso. Y recuerden esto, cada uno plantee una cosa que desee aprender de la vida de Cristo este año nuevo. ¿Y por qué cree que necesita esa cualidad? Pueden analizarlo y hablarlo en su noche de hogar. Compartan una cosa que hará cada uno para mejorar su aprendizaje y su estudio del Evangelio y del Nuevo Testamento. Compartan eso en su noche de hogar o alrededor de la mesa, en una cena o compartiendo alimentos. Testifico de la veracidad de estas cosas. Necesitamos hacer nuestra parte para aprender del Salvador, para aprender más de su vida y de sus apóstoles en este nuevo año. De mi parte, mis amados hermanos y hermanas, les amo muchísimo. Gracias por estar en esta clase de Ven, Sígueme. Nos vemos esta tarde en la charla dominical. Gracias por acompañarnos ahora en esta nueva plataforma, Scripture Central, Central de las Escrituras. Les amo mucho. Espero que esta clase les haya ayudado a ustedes y a mí a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Disfruten su día de reposo. Disfruten su Navidad. Disfruten estar en familia. Feliz Navidad para todos ustedes. Un beso. Les amo mucho. Chao, chao.